En esta ocasión vamos a estar trabajando con nomenclatura de hidruros metálicos que se forman por la interacción química entre hidrógeno gaseoso y un metal fundido. En este caso, por ejemplo, sería esta la simbología, aunque no estamos balanceando ninguna ecuación ni nada, pero es simplemente para que se sepa que el metal debe estar fundido y el hidrógeno tiene que estar en estado gaseoso, ¿verdad? O estado en forma molecular o diatómico. Y obtendríamos un compuesto de esta forma, en la que tenemos el metal que colocamos primero en inorgánica. Vamos a ver que normalmente colocamos el catión o el elemento menos electronegativo primero y después el más electronegativo. Entonces, acá esa X que tenemos aquí es porque la carga o el número de la carga del metal se cruza y pasa de ser valencia o estado de oxidación a ser subíndice. Y lo mismo pasaría con el hidrógeno. El menos uno o el uno pasa a ser subíndice del metal. Los hidruros metálicos a temperatura ambiente están en estado sólido. La nomenclatura que vamos a ver aquí es la nomenclatura sistemática o UPAC y nos vamos a basar en la cantidad de átomos de los elementos presentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un solo átomo, usamos el prefijo mono, cuando es 2, di, cuando es 3, tri, cuando es 4, tetra, cuando es 5, penta y así sucesivamente. En hidruros no solemos utilizar el mono, pero sí lo solemos utilizar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con la nomenclatura de óxidos, que lo vamos a ver más adelante. En esta ocasión no vamos a utilizar el prefijo mono, sino que simplemente lo vamos a llamar, en vez de mono, sería simplemente hidruro. Entonces, ¿cómo se forman los hidruros metálicos? Ya habíamos comentado que es entre la interacción de un metal fundido con hidrógeno gaseoso. Acá lo vamos a ver de manera simbólica, simplemente para que se pueda plasmar las cargas de ambos, por ejemplo, las cargas que utilizan. El potasio, debemos ubicar el potasio en la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta que él está en el grupo 1A, por lo que tiene carga más 1. Y el hidrógeno, ya habíamos comentado que él utiliza menos 1 cuando está enlazado con un metal. Y cuando está con un no metal, como es mucho menos electronegativo, entonces suele usar carga más 1. Entonces aquí sería menos 1. Y usted simplemente va a hacer lo siguiente. Habíamos comentado que se coloca primero el positivo, en este caso es el metal, seguido del hidrógeno, y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Esos estados de oxidación se cruzan y pasan a ser subíndice del elemento que lo acompaña. Por ejemplo, este pasa a ser subíndice del hidrógeno y este pasa a ser subíndice del potasio. Y tenemos uno ahí y uno ahí que no se marca. Ahora, si eso lo queremos ver como esa forma, por ejemplo, usted simplemente dice potasio en estado fundido o líquido más hidrógeno en estado gaseoso y le da entonces hidruro de potasio. Entonces ya lo otro sería balancear. Colocamos un 2 aquí para tener dos hidrógenos y acá un 2 para ya tener la cantidad de potasio en ambos lados. Y ahora sería, por ejemplo, ya viéndolo desde el punto de vista real, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a hacer así en los demás, es para que usted vea cómo es que se cruzan las cargas, ¿verdad? Entonces tendríamos este. Ahora, ¿cómo se nombra en la nomenclatura sistemática? Quizás ya usted leyó que cuando un elemento que acompaña, por ejemplo, al hidrógeno, en este caso hidruros metálicos, posee un solo estado de oxidación, no se especifica. O sea, usted no dice, por ejemplo, mono, di, ni tri, ni nada de eso, porque es un solo. Entonces, ¿cómo se llamaría este hidruro? Simplemente hidruro de potasio. Entonces, recuerden que no usamos mono cuando estamos hablando de hidruros,
Y en caso de que se hubiese usado o querido usar, no se usa porque solamente conocemos un hidruro de potasio, que es este. Lo de usar prefijos y sufijos cuando hablamos de la de stock, entonces, es para diferenciar un compuesto del otro. En este caso no hay que diferenciar, pero también recordemos que no usamos el mono en hidruros. Ahora, ¿cómo sería el de abajo con aluminio? Recuerden que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es +3, y aquí tenemos el hidrógeno, que es -1. Entonces recordemos que usted va a colocar primero el aluminio y luego el hidrógeno, y los estados de oxidación los va a cruzar. Este pasa a ser subíndice del hidrógeno y este del aluminio, y te quedaría 1 en aluminio que no se marca y 3 como subíndice del hidrógeno, y sería básicamente así. Pero ¿cómo se nombra este? Igual que el anterior, lo único que ahora sería de aluminio. Por ejemplo, sería hidruro de aluminio. Y esto es porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación. Ahora vamos a trabajar con estos dos que tienen dos estados de oxidación. El cobre tiene +1 y +2, y el hierro tiene +2 y +3. Entonces vamos a asumir que estamos aquí usando en el de cobre el 2, o sea, el estado de oxidación +2, por ejemplo. Aquí tengo el hidrógeno, que es -1. Y recuerden, vamos a colocar primero el metal y luego el hidrógeno. Recordemos que se cruzan los estados de oxidación. Entonces 1 siempre para el metal, si notan, va a ser 1, porque es que usamos -1 para el hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el 2, que sería para el cobre. Y atención, como el cobre tiene más de un estado de oxidación, hay que especificar en el nombre que él posee más de uno. ¿Cómo? En vez de decir hidruro, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, sería entonces dihidruro de cobre. Recordemos que habíamos dicho que se omite el prefijo mono aquí porque todos son mono y no hay que diferenciar. Entonces, en este caso sería dihidruro de cobre. Muy fácil. Para el de hierro, vamos a hacerlo, por ejemplo, con 3. Y aquí tenemos el hidrógeno, que es -1. Recuerden que colocamos primero el metal y luego el hidrógeno. Se cruzan los estados de oxidación, y aquí tendríamos uno que siempre va a ser, ¿verdad? Y aquí un 3, que se cruzan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llamaríamos ese? Como el hierro, vemos en la tabla periódica que tiene +2 y +3, entonces hay que especificarlo en el nombre. ¿Cómo? Con la cantidad de hidrógeno. Si es 3, entonces es tri. Ahora decimos trihidruro de hierro. Muy fácil. Ahora vámonos de acá para allá. O sea, a partir del nombre vamos a hacer la formulación. Recordemos, usted sabe que es un hidruro, por lo que va a haber hidrógeno, ¿verdad? Y vamos a ubicar a ver cuáles son los elementos que acompañan a ese hidrógeno. En el primero es dihidruro de plata. Usted va a poner la plata y el hidrógeno. Ahora, como dice dihidruro, eso me está diciendo que entonces usó carga +2, la plata, ¿verdad? Usó carga +2 y por eso es que hay un 2 aquí. Y sería entonces dihidruro de plata. Ahora vámonos al zinc. Dice hidruro de zinc. Dice hidruro y no dihidruro, es porque el zinc posee un solo estado de oxidación, ¿verdad? Y por eso sería entonces así. Porque recuerden que el estado de oxidación del zinc es +2. Y recuerden que se cruza por lo que habíamos comentado acá, ¿verdad? Y sería entonces esa la fórmula del hidruro de zinc. Ahora tenemos el trihidruro de níquel. Eso nos está diciendo que entonces el níquel tiene más de un estado de oxidación, ¿verdad? Ahí está usando +3.
Entonces, ¿qué usted hace? Coloca primero el níquel y luego el hidrógeno. Trihidruro, o sea que son tres. Tenemos el otro, el hidruro de cobre, o sea, es el otro que nos falta aquí. Hidruro nos está diciendo que hay un solo hidrógeno y cobre. Entonces ponemos primero el cobre y luego el hidruro. Recuerden que ahí entonces el cobre está usando más uno. Se cruza y pasa a ser subíndice del hidrógeno. Y esa sería la fórmula para el hidruro de cobre. Muy sencillo. En una próxima ocasión vamos a estar trabajando con la nomenclatura de stock. Vamos a utilizar los mismos ejemplos para que veamos que es mucho más fácil. Porque ya uno identificando cuál es la valencia o estado de oxidación de cada elemento, si posee más de uno, simplemente sería ponerlo al final como el número romano. Y luego vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional, que aunque no se usa mucho en hidruros, sí la vamos a ver. Más adelante también veremos hidruros no metálicos y en eso vamos a ver que se clasifican en dos. Tenemos los hidruros especiales, que son por ejemplo los que están formados entre hidrógeno y nitrógeno, carbono, fósforo. Y tenemos los hidruros ácidos o los hidrácidos, que son los que están formados por cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y otros más que andan por ahí. Entonces, nos vemos en la próxima.